esto es cómo están los salarios respecto de noviembre, o sea, justo antes de que llegue Milei. No, en realidad digamos, está puesto en noviembre, pero digamos, para que no recaiga toda la comparación en un mes puntual, está hecho en función del promedio de todo el año, o sea, enero, noviembre, Sí. para poder comparar. Okay. ¿Qué pasa, por ejemplo? Digamos, las jubilaciones tienen, por su indexación, como se hacía antes, tienen un componente relativamente estacional, entonces no es lo mismo mirar un mes que otro, entonces para hacer eso un poquito, en mi opinión, ¿no? Más correcto metodológicamente, es el promedio del salario real enero-noviembre contra lo que pasó, digamos, desde el inicio de la gestión de Milei, ¿sí? Antes de arrancar, acordate, suscríbete al canal Ahora Play, acá en el botoncito de acá abajo. Y después, eso sí, dale likes a los videos y activa la campanita, así te enterás cada vez que empieza alguno de nuestros programas. Ahora sí, vamos a escuchar. A ver, el punto acá justamente es comparar cómo se comportaron los ingresos en la gestión de Milei, ¿sí? Porque digo, cuando uno lo publica, no, che, pero compará desde hace 5 años, ya sabemos que los ingresos venían cayendo, el punto era mostrar qué está pasando, ¿no? En estos meses desde que asumió la gestión. Y acá lo que pueden ver, bueno, es que todos los ingresos hoy siguen por debajo de los niveles del año pasado. Perdóname, ¿no? El gobierno, creo que el propio Milei en los últimos días salió a decir, están los salarios ya repuntaron, ya ganaron. Yo creo que hay una cuestión que él mide en dólares, ¿no es cierto? Cómo están los ingresos de los trabajadores en dólares, pero bueno, acá lo que vale es tu ingreso, tu poder adquisitivo, cómo está, porque tu ingreso pudo haber aumentado en dólares, pero lo que vos comprás también aumentó en dólares. Entonces, lo que vale es el poder adquisitivo, ¿no? Bueno, justamente, sí, creo que ayer o anteayer salió Milei a decir eso, el salario en dólares, creo que dijo algo así como que se triplicó un poquito más. La realidad es que no tiene ningún sentido medirlo de esa manera, porque el sueldo es para comprar cosas en Argentina, y eso justamente depende de los precios de Argentina. A lo sumo, si uno hablara del ahorro, que uno puede ser que lo haga en dólares, pero bueno, para tener ahorro primero hay que llegar a fin de mes. Entonces, la manera de mirarlo acá y en cualquier lugar es en términos de poder de compra contra los precios de la economía. En nuestro caso, contra la inflación argentina. Entonces, como te decía, fíjate, mirá, tenés al sector privado registrado, que es el que muestra podemos decir, el mejor panorama. Claro, el violeta, el mejor panorama. Obviamente acá tiene que ver el tema de las paritarias, ¿no? El hecho de ya tener muy aceitada cláusulas gatillo, digamos, diferentes mecanismos de indexación o de ajuste rápido, que entonces, digamos, tuvieron un cimbronazo, pero fíjate que ese cimbronazo además fue bastante pequeño comparado con los otros. Entonces, tuviste una caída menor y a partir de ahí un repunte relativamente sostenido, donde acá yo te diría que lo más preocupante de cara a lo que estamos viendo en los últimos meses es que ese repunte se frenó. Si te fijas, digamos, la recuperación del salario privado registrado venía de manera sostenida y ya en los últimos 2-3 meses estamos viendo que le está costando ganar la inflación. O sea, está aumentando prácticamente, con lo cual uno podría decir, en los próximos meses, si uno estima que esto se mantiene, no veríamos que haya grandes mejoras y entonces tenemos un salario estancado un poquito por debajo de los niveles del año pasado. ¿Sí? Estos son las paritarias, ¿no? Es el promedio del salario privado registrado, de todos los que hay. Ahí obviamente hay muchas disparidades, tenés bancarios, energéticos, digamos, petroleros, un montón de lugares. Aceiteros, claro, sí. Después tenés el de los empleados de comercio, y algún otro más grande que se me está escapando ahora, que tiene niveles mucho bajos. Esto es el promedio. Ahora, también es importante entender esto, hoy solo representan el 40% del total de asalariados. ¿Sí? O sea, no estamos hablando, como uno podría pensar históricamente, la clase trabajadora registrada, hoy representan menos de la mitad. Sí. Después fíjate que vienen los jubilados, no son parte de los asalariados, pero es un sector muy importante. Aproximadamente el 65% de los jubilados cobran el haber mínimo. El azul sería, el azul. Claro, acá lo que estamos viendo, estamos analizando el azul, es el haber mínimo, teniendo en cuenta el bono que otorgó el gobierno anterior y que este gobierno mantuvo, con la diferencia de que no lo fue actualizando por inflación, y ahí es donde se ve la pérdida más importante. ¿Qué tuviste acá? Tuviste una caída muy, muy grande, ¿sí? Una caída del 30% es algo tremendo para cualquier persona que además gana la mínima, con una recuperación bastante más rápida por el tema de que el gobierno ahí lo indexó por la inflación pasada,
Pero fíjate que obviamente esa recuperación tan rápida después se transforma en estancamiento porque a medida que vos lo indexás por la inflación, no tenés manera de que eso recupere en términos de poder de compra. Entonces hoy tenés las jubilaciones, están estancadas un 13% por debajo de los niveles del año pasado. Fíjate que acá, por ejemplo, con lo que dice el gobierno, hay bastante diferencia porque justamente al comparar contra noviembre te daría un número más elevado porque ya estaban cayendo en noviembre del año pasado. ¿Sí? Pero cuando comparas contra el año, 13% por abajo de los jubilados. Discúlpame, repetime esto, están 13% por debajo de lo que ganaba un jubilado. En promedio en el 2023. Promedio 2023. No noviembre, sino promedio 2023. No, justamente en noviembre ya venía un poco en caída por la aceleración inflacionaria. Después tenemos el sector público, que fíjate que podemos decir fueron los grandes perjudicados del gobierno, obviamente con la motosierra. El gobierno acá directamente ajustó los salarios y se ve una recuperación, pero muy, muy moderada. O sea, no hay manera de que esto recupere los niveles previos. Hoy se ubican 20% por debajo del promedio del año pasado. Claro. Ahí fíjate que lo que tenés en la línea verde es el sector informal, o sea, toda la gente que trabaja en negro. Esto representa más o menos el 30% hoy, o sea, es un número muy importante. Muy lo que siempre aclaramos, pero que lamentablemente cada vez que salen los datos vemos que hay un montón de periodistas y de medios lo levantan de una manera incorrecta, es que el dato que publica el INDEC tiene 5 meses de rezago. Entonces, por ejemplo, cuando hace poquito salió el dato de septiembre que decía 10% de aumento para los informales, tenés un montón que te dice, mirá cómo recuperó el salario informal. No, porque ese dato es de abril. Y justamente la inflación de abril había sido el 8 y pico. Entonces, tenés una recuperación, pero es una recuperación bastante más tenue. Fíjate que, podríamos ir en una dinámica parecida a la del sector público, con lo cual, si uno dijera, mirá, están recuperando así, hoy estaríamos probablemente entre 15 y 20% por debajo, pero no tenemos datos. Claro, te hago una pregunta acá. Los monotributistas, ¿dónde digamos, cómo? Porque hay facturación, que hay información pública. Digamos, la FIP sabe cuánto facturan los monotributistas. Pasa que ahí hay que ponderar por cantidad de monotributistas, a su vez, porque los monotributistas son cada vez más. No sé ¿dónde entran a jugar? No, el monotributista no entra acá. El monotributista es una categoría de registro para la FIP, pero no es un asalariado. O sea, son como los autónomos. No están en este gráfico y no están dentro de los informales. Que yo sepa, no conozco una serie del poder adquisitivo monotributista, porque además pensá que, sería un laburo para un trabajo académico, tenés diferentes categorías, esas categorías se van actualizando, pero insisto que no es un empleo registrado, es una categoría de registro que no es lo mismo. Y muchas veces lo que tenés con el monotributista es que tiene un trabajo en blanco y una parte monotributista, o una parte bien y una parte monotributista, entonces no entran acá. Autónomos y monotributistas no están en este gráfico. Lo que te decía es, uno podría decir, como una referencia de lo que pasa en el sector informal, podemos ver el salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Es verdad. Que de alguna manera, esto siempre fue una discusión, ¿no? Si realmente representa el comportamiento, si alguien lo toma como referencia para poner un salario, la realidad es que uno dice, algunos sí, aunque sea como un piso, por ejemplo, para no sé, algunos trabajos precarios que lo toman como referencia. La realidad es que está mucho más abajo y que, recuerden que esto también se reúne el consejo con el gobierno, acá una decisión de no actualizarlo y por lo tanto... Esto te iba a decir, que también es un dato político ese, ¿no? Porque no es lo mismo un gobierno que justamente va actualizando cada un cierto periodo, 3, 6 meses, el salario mínimo, y eso lo toma como una bandera política, que otro que prefiere, al contrario, achatarlo y usarlo como referencia en todo caso de moderación de la situación laboral y de ingresos, que es el caso que creo que estamos viendo ahora, ¿no? Donde se lo utiliza para bajar expectativas. Totalmente. Y otra cuestión acá, que fue un sector sumamente perjudicado y que para mí es muy delicado porque tiene una participación femenina altísima y es un salario muy bajo, es el tema del empleo doméstico, ¿no? Que acá no está reflejado, pero que también es un sector que las paritarias vienen muy desfasadas, que se juntan y no definen nada.
Hoy, digamos, cualquier persona que tenga en su casa a alguien trabajando en blanco sabe lo que cobra una empleada doméstica. Claro. Sí. Y es realmente también muy bajo, así que ese es otro Sí. punto a marcar.